Esta imagen probablemente es una de las más famosas en toda la historia del arte, y aún así hay un detalle dentro de ella que la mayoría de las personas nunca nota. Si miras con cuidado, te darás cuenta de que el dedo índice de Adán no está completamente extendido hacia Dios. Está ligeramente curvado, como si Adán pudiera alcanzar el dedo divino, pero eligiera no hacerlo del todo. Y ese detalle, que podría parecer mínimo, es en realidad una de las claves más importantes para entender toda la pintura. La creación de Adán fue pintada entre 1508 y 1512 en el techo de la Capilla Sixtina, como parte de un ciclo monumental de frescos que Miguel Ángel completó bajo encargo del Papa Julio II. La obra cubre más de 500 metros cuadrados y contiene más de 300 figuras. Es, probablemente, uno de los mayores logros pictóricos individuales en toda la historia del arte occidental. Pero de todas las escenas que Miguel Ángel pintó en ese techo, esta es la que se volvió más reconocida en todo el mundo. La composición parece sencilla. A la izquierda, Adán reposa sobre la tierra. A la derecha, Dios aparece suspendido en los cielos, rodeado de ángeles y envuelto en un gran manto que parece moverse con la velocidad de su vuelo. Ambos extienden los brazos hacia el otro, y sus dedos índices casi se tocan. Casi. Ese pequeño espacio entre los dedos es una de las distancias más famosas de la historia del arte. Un espacio diminuto, pero cargado de tensión, porque todo parece depender de esos pocos centímetros. Dios se acerca. Adán responde, pero el contacto no ocurre todavía. Y mientras más miras esa separación, más entiendes que Miguel Ángel no pintó simplemente el instante de la creación, pintó el instante antes de una decisión. Antes de entrar en esta obra, dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez habías notado que el dedo de Adán no está completamente extendido? Y si te gusta descubrir detalles que cambian por completo la forma de mirar pinturas famosas, suscríbete al canal, porque aquí no vemos el arte como una imagen congelada, sino como una escena llena de decisiones ocultas. Y lo más fascinante es que en esta pintura, el verdadero misterio no está solo en la mano de Dios, está en la pequeña duda que parece vivir en el dedo de Adán. Para entender lo que Miguel Ángel pintó aquí, primero necesitamos entender qué estaba ocurriendo en el mundo en ese momento. El Renacimiento fue una transformación profunda en la manera en que los seres humanos se entendían a sí mismos. Durante siglos, buena parte de la teología medieval había presentado al ser humano como una criatura esencialmente pasiva ante Dios. El hombre era visto como dependiente, formado por la voluntad divina y destinado a obedecer. La salvación era algo que se recibía, no algo que se buscaba desde una voluntad plenamente activa. Pero en los siglos XV y principios del XVI, esa imagen empezó a cambiar. El humanismo renacentista colocó al ser humano en el centro del pensamiento filosófico, no en el sentido de negar a Dios, sino en el sentido de preguntarse qué lugar ocupaba el hombre dentro de la creación, qué lo hacía diferente, qué podía elegir, hasta dónde podía elevarse, hasta dónde podía caer. Filósofos como Pico de la Mirandola defendieron una idea radical para su tiempo, que el ser humano era la única criatura capaz de definirse a sí misma y escoger su propio destino. Según esa visión, el hombre no tenía una posición fija e inmóvil dentro del orden del universo, podía descender hacia lo bestial o elevarse hacia lo divino. Esa ambivalencia, esa libertad peligrosa, era para el pensamiento humanista una de las características más extraordinarias de la condición humana. Miguel Ángel estaba profundamente inmerso en ese mundo de ideas. No era solo un artista que sabía pintar cuerpos hermosos. Era un creador que vivía dentro de los debates filosóficos, religiosos y culturales de su época. Conocía el peso de la tradición cristiana, pero también respiraba el aire intelectual del Renacimiento, donde el cuerpo humano, la razón, la dignidad y la libertad empezaban a ocupar un lugar nuevo. Por eso lo que pintó en el techo de la Capilla Sixtina no es únicamente una historia tomada del Génesis, también es una declaración sobre la naturaleza humana. Y esa declaración se concentra en el gesto más pequeño de toda la imagen, el dedo de Adán. Porque si esta fuera simplemente una escena donde Dios da vida a un cuerpo pasivo, podríamos esperar que Adán apareciera completamente sometido al acto divino.
Podríamos esperar una postura de recepción total, una mano completamente abierta, un gesto sin ambigüedad. Pero Miguel Ángel no hizo eso. Dios se extiende con fuerza. Adán responde, pero no por completo. Y en esa diferencia se abre toda la pintura. Ahora miremos la composición con cuidado. El cuerpo de Dios es convexo, activo, impulsado hacia adelante. Todo en su figura irradia energía. El manto se hincha con movimiento. Los ángeles lo sostienen y lo acompañan. Su brazo se extiende con fuerza, decisión y urgencia. Su dedo índice está completamente alargado, llegando hasta el límite de lo que puede alcanzar. Dios no parece distante. No aparece inmóvil en un trono lejano. Avanza, se inclina hacia el hombre, cruza el espacio con una intención clara. Adán, en cambio, es cóncavo y receptivo. Su cuerpo descansa sobre la tierra con una pesadez que muchos críticos han descrito durante siglos como casi somnolienta. Su brazo derecho se apoya en el suelo, sosteniendo el peso del cuerpo. Su torso parece hermoso, completo, perfectamente formado, pero todavía cargado de una cierta pasividad. Y su dedo izquierdo apunta hacia Dios, sí, pero no de la misma manera. Si miras con atención ese detalle, el dedo de Adán está ligeramente curvado. No está completamente extendido, tampoco está cerrado. Está en un punto intermedio. Y ese punto intermedio lo cambia todo. Porque en esta imagen, Dios ya ha creado a Adán. El cuerpo existe. La forma humana ya está ahí. La carne, los músculos, la postura, la belleza física, todo ha sido formado. Lo que está por ocurrir no parece ser simplemente la creación del cuerpo, sino la transmisión de algo mucho más profundo, el aliento de vida, la chispa divina, la conciencia misma. Y si lo entendemos así, la escena deja de ser una acción unilateral de Dios para convertirse en un encuentro, un instante que exige dos presencias, dos direcciones, dos voluntades. Miguel Ángel tomó una decisión que ningún pintor había expresado de forma tan poderosa hasta ese momento. No representó la creación como un acto donde el hombre recibe pasivamente todo lo que Dios le entrega. La representó como un momento suspendido en el que la gracia divina se ofrece, pero el ser humano todavía debe responder. Dios ha llegado al límite de lo que puede ofrecer. Su dedo está completamente extendido, pero Adán todavía debe decidir si extiende el suyo. Eso significa que el espacio entre los dos dedos no está vacío. Ese espacio es donde vive el libre albedrío. Es el lugar de la posibilidad, el lugar de la respuesta, el lugar donde la criatura puede abrirse plenamente a la vida que se le ofrece o permanecer en una distancia mínima, casi invisible, pero decisiva. Y por eso esta pintura es tan poderosa, porque no muestra un contacto consumado, muestra un contacto posible, una creación que está a punto de completarse, pero que todavía depende de una decisión. La tensión no está solo en que los dedos casi se tocan. La tensión está en que Adán podría tocar, y todavía no lo hace. Muchos podrían pensar que esta lectura del dedo curvado es una interpretación moderna, proyectada siglos después sobre una imagen famosa, pero en realidad ocurre casi lo contrario. Esta lectura se apoya en ideas que los artistas e intelectuales del Renacimiento debatían abiertamente. La idea de que los seres humanos, a diferencia de cualquier otra criatura, tienen la capacidad de volverse hacia Dios o alejarse de Él, no por necesidad mecánica, sino por elección. Como mencionamos antes, Pico de la Mirandola escribió en su oración sobre la dignidad del hombre que Dios habría dicho a Adán que podía descender hasta algo no mejor que una bestia, o elevarse hasta acercarse a lo divino. Esa idea era profundamente audaz. El ser humano no quedaba encerrado en una sola naturaleza fija, podía degradarse o elevarse, podía usar su libertad para perderse o para acercarse a una forma más alta de existencia. Esa libertad era peligrosa, pero también era su grandeza. Miguel Ángel casi con seguridad conocía ese ambiente intelectual, y es muy probable que ideas similares estuvieran presentes cuando pintó esta obra. Por eso el dedo curvado de Adán no debería leerse simplemente como debilidad. No es solo un cuerpo que no alcanza, no es solamente una postura natural, puede ser la marca de un ser capaz de elegir. Dios ya hizo su parte, extendió el brazo, cruzó los cielos, llegó tan lejos como podía llegar. La fuerza divina se ofrece de manera total. Lo que ocurre después depende del hombre. Y ese es el giro más profundo de la pintura, porque Adán no aparece como un objeto que recibe vida sin participación alguna.
Aparece como una criatura al borde de despertar, con la capacidad de responder o no responder completamente a lo que se le ofrece. La distancia entre los dedos se convierte entonces en una imagen del drama humano. Todos vivimos ahí, de alguna manera, entre la posibilidad y la respuesta, entre lo que se nos ofrece y lo que decidimos aceptar, entre la chispa que puede encendernos y la parte de nosotros que permanece ligeramente curvada, dudando, retrasando el contacto, resistiéndose a completarlo. Y eso hace que la creación de Adán sea mucho más que una escena bíblica. La convierte en una imagen sobre la libertad humana, sobre el hecho de que incluso frente a Dios, el ser humano no es representado como una cosa sin voluntad, sino como alguien cuya respuesta importa. Si este detalle te cambió la forma de ver la pintura, suscríbete al canal, porque las grandes obras muchas veces esconden su significado en gestos mínimos que casi nadie mira de verdad. Y dime en los comentarios, ¿tú crees que el dedo curvado de Adán fue una decisión consciente de Miguel Ángel, o simplemente la postura natural de un cuerpo que todavía no alcanza a su creador? Pero hay otro elemento dentro de esta pintura que refuerza esta idea, y durante siglos pasó casi desapercibido. En 1990, el neurocirujano Frank Meshberger publicó un artículo señalando algo extraordinario. El manto que rodea a Dios y a los ángeles tiene una forma sorprendentemente parecida a un cerebro humano visto en corte sagital. La línea exterior del manto coincide con la curva general de la corteza cerebral. La zona inferior se ha comparado con el tronco encefálico, y hasta la figura o tela verdosa que cuelga por debajo ha sido relacionada con estructuras anatómicas del cerebro. Por supuesto, debemos ser cuidadosos. No podemos afirmar con absoluta certeza que Miguel Ángel escondiera intencionalmente un cerebro en esta escena. Él no dejó una explicación escrita que diga, esto es un cerebro. Pero la interpretación se vuelve fascinante por una razón muy concreta. Miguel Ángel conocía profundamente la anatomía humana. Durante años diseccionó cadáveres para estudiar el cuerpo desde dentro. No era un extraño ante la forma de los músculos, los huesos, los órganos y las estructuras internas. Su arte está lleno de cuerpos que parecen entendidos desde una precisión casi médica. Así que si la forma que rodea a Dios realmente alude a un cerebro, entonces lo que Dios está transmitiendo a Adán podría interpretarse como algo más que vida física, inteligencia, conciencia, razón, la capacidad de pensar y por lo tanto de elegir. Y si esto es cierto, el dedo curvado de Adán adquiere un sentido todavía más preciso, porque el hecho de que el ser humano reciba la facultad de razonar no significa automáticamente que decida usar esa razón para buscar a Dios. La mente puede elevarse, pero también puede desviarse. Puede abrirse a lo divino, pero también puede cerrarse sobre sí misma. La inteligencia es un regalo, pero también es una responsabilidad. En esa lectura, Miguel Ángel no estaría pintando únicamente el momento en que el hombre recibe vida, sino el instante en que recibe la capacidad de entender su propia vida. Y justamente por eso el contacto no se completa del todo, porque la conciencia no elimina la libertad. Al contrario, la hace más intensa. Adán recibe la posibilidad de pensar, pero todavía debe decidir hacia dónde dirigir ese pensamiento. Debe decidir si estira el dedo. Ese instante de duda, suspendido entre el regalo y la elección, es lo que Miguel Ángel capturó sin que muchos de nosotros nos diéramos cuenta. Millones de personas han visto esta imagen como una escena de creación, pero quizá lo que la vuelve eterna es que también puede leerse como una escena de decisión. Dios ofrece, el hombre responde. Y entre ambos queda ese espacio mínimo, brillante, insoportable, donde la libertad humana aparece por primera vez. La creación de Adán sigue siendo una de las imágenes más reproducidas del mundo porque parece simple. Dos manos acercándose, dos dedos casi tocándose. Una escena clara, reconocible, fácil de recordar. Pero cuanto más la miramos, más compleja se vuelve. El cuerpo de Adán ya existe, pero su conciencia parece estar despertando. Dios ya se ha acercado, pero el contacto todavía no ocurre. La mano divina está completamente extendida, pero el dedo humano permanece ligeramente curvado. Y alrededor de Dios quizá aparece la forma de la mente misma, como si la inteligencia estuviera implicada en el nacimiento espiritual del ser humano. Eso es lo que hace tan poderosa esta pintura. No nos muestra solo el origen del cuerpo, nos muestra el origen de la respuesta, el origen de la libertad, el origen de esa extraña capacidad humana de recibir un regalo inmenso y aún así tener que decidir qué hacer con él.
Y quizá por eso la distancia entre los dedos se ha vuelto tan famosa, porque todos entendemos esa distancia, incluso sin saberlo. Todos conocemos ese espacio entre lo que podríamos hacer y lo que hacemos, entre lo que se nos ofrece y lo que aceptamos, entre la llamada y la respuesta. Miguel Ángel pintó ese espacio en el techo de una capilla y lo convirtió en una de las imágenes más universales jamás creadas. Me encantaría conocer tu opinión. Déjame en los comentarios si encuentras esta interpretación tan fascinante como yo, o si crees que la lectura correcta de esta pintura debería ser otra. ¿Piensas que el dedo curvado de Adán fue una decisión deliberada de Miguel Ángel, o simplemente la postura natural de un cuerpo que no alcanza del todo a su creador? Y si te gustó mirar esta obra desde una capa más profunda, suscríbete al canal para seguir explorando pinturas famosas que esconden símbolos, decisiones y preguntas capaces de cambiar por completo su significado. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas la creación de Adán, no mires solo el casi contacto entre Dios y el hombre. Mira también el dedo de Adán. A veces el detalle más pequeño de una pintura puede contener la pregunta más grande de toda la humanidad.